Muy buenas noches a todos los amigos, a todos los hermanos que nos sintonizan una vez más en la noche de hoy, en este espacio denominado De Frente a la Biblia. Hoy estamos en el episodio número 36. Episodio número 36 de Frente a la Biblia, en donde estamos cada semana, todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, tratando de dar respuesta a los interrogantes más variados de la Escritura, más variados de la Biblia. Antes de comenzar, te quiero invitar a que hagas dos cosas. La primera, que dejes un comentario enseguida. Deja un comentario si me escuchas bien, si recibes bien la señal, de qué parte nos estás recibiendo la señal en esta noche. Y la segunda cosa que te voy a pedir que hagas antes de comenzar es que etiquetes a un amigo o que compartas este video en tu perfil, en tu historia, o lo compartes en algún grupo al que pertenezcas, para invitar a todas las personas que tú consideres a que vengan y vean el video, la transmisión o el programa de esta noche. Hoy, programa número 36 de Frente a la Biblia. El propósito de este espacio, como ya lo he dicho antes, es presentar a todos una respuesta directa, una respuesta sin sesgos a la palabra de Dios, sino que vayamos con ningún compromiso denominacional o institucional, sino solamente con el compromiso de presentar de manera más clara, más profunda, más directa, los significados y las interpretaciones de la palabra de Dios. Si tú tienes una inquietud, si tienes una pregunta, te invito a que la escribas enseguida. Escribe la inquietud, la pregunta que tengas, para poderla responder en la emisión en directo de esta noche. No te olvides de etiquetar a tus amigos, de etiquetar a las personas que conoces, invítalas a que vengan y que puedan estar con nosotros aquí, que sigan la página. Invita a tus amigos a que sigan la página. Aquí en Facebook hay un botón en la parte, en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, donde dice invitar amigos. Haz clic en ese botón también e invita, ahorita que saque el programa, invita a todos tus amigos que están en tu perfil de Facebook, invítalos para que vengan a la página y la sigan, le den like a la página y puedan ellos también recibir todas las semanas la noticia de que estamos comenzando el programa de Frente a la Biblia. Así que antes de iniciar, te pido esas dos cosas. La primera, que hagas un comentario, y la segunda, que compartas este video en tus grupos, en tus redes sociales, en WhatsApp, en todas partes, y que todas las personas que quieran venir vengan para poder interactuar, para escuchar sus preguntas y tratar de dar respuestas de frente a la Biblia. Mi nombre es Norberto Díaz Granados. Soy teólogo por más de 20 años de experiencia, también enseñando, instruyendo en exégesis bíblica, en doctrina. He sido maestro también de Instituto Bíblico y hoy soy catedrático del campus universitario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona, en la cátedra de Arqueología Bíblica y en exégesis también. Entonces, el propósito, reitero, es dar respuesta a las preguntas, a los interrogantes y a las inquietudes que pudieras tener acerca de la palabra del Señor. Lo último es recordarte que tenemos un canal en YouTube también. Tenemos un canal en donde tenemos todos los videos de las emisiones en directo y unos videos más que se preparan detrás de cámara, que se preparan a puerta cerrada. Videos especiales de enseñanza, de instrucción, con temas muy polémicos, con temas muy variados también, que generan bastante interés en la audiencia que ya los está siguiendo. Te invito a que vayas al canal de YouTube también. Ahorita, cuando terminemos el programa, ve al canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita también para que puedas recibir la notificación de los nuevos videos. Subimos videos toda la semana, cada 2 días estamos subiendo un video nuevo en el canal de YouTube. Bueno, no siendo más, damos inicio formal al programa de esta noche, número 36 en De Frente a la Biblia. Vamos a leer algunos comentarios, algunos saludos si ya hay, y inmediatamente después de eso leamos una pregunta que quedó pendiente de la semana pasada y nos quedamos entonces para responder a las inquietudes de la noche de hoy. Adelante. Con nosotros hoy también, aquí en el set, mi hija Karina, que está conmigo también esta noche, pues para ayudarnos en el compartir de la Biblia, leyendo la Escritura y dando los comentarios y las preguntas. Adelante. Un saludo a Rafael Cifuentes y Alex Pérez, que nos están viendo y que mandan saludos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la pregunta que tenemos de la semana pasada. La pregunta la hace Wilman Cera Hernández y dice:
Pastor, ¿y cómo queda Isaías 65, verso 18 en adelante, con relación a que si tendrán hijos en el nuevo milenio? Isaías 65, Verso 18 en adelante. 18 en adelante. Sí, habla del milenio y habla habla del milenio y habla de el tiempo de la nueva creación. Vamos a mirar qué dice Isaías. Vamos a mirar. Dice: pero os gozaréis y os alegraréis. He aquí creo para Jerusalén un deleite, y para su pueblo un gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirán en ella voz de lamento y llantos. No habrá más allí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que el niño morirá de 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y quemarán sus frutos, y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. Amén. Bueno, la pregunta del hermano Wilman apunta a si tendremos hijos o no tendremos hijos en el milenio. Vuelven a leer, por favor, para tratar de estar en contexto. ¿Cómo queda Isaías 65, verso 18 en adelante con relación a que si tendrán hijos en el nuevo milenio? Sí tendrán. Si tendrán hijos en el nuevo milenio. Bueno, verdaderamente la pregunta creo que está mal formulada. No la entiendo así como con una claridad muy buena. No está muy claro la pregunta, pero voy a explicar qué sucede aquí en Isaías 65 del 18 en adelante. Esta profecía que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 65, hay varias cosas y hay varios tiempos proféticos que están anunciados aquí. En particular, del versículo 18 en adelante, Isaías está profetizando para el tiempo después del anticristo aquí en la tierra. Todo lo que aparece contenido del versículo 18 en adelante, todo el pasaje que leíste hoy, todo el párrafo, está ubicado temporalmente o cronológicamente en el momento en el que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, regrese. Cuando Él venga ya, como dice Mateo capítulo 24, todo ojo le verá. En ese momento, cuando Él venga y toda la tierra lo pueda ver, lo pueda contemplar, Él va a poner sus pies en esta tierra, en este planeta. Entonces, a partir de allí comienza ese espacio de tiempo que relata el capítulo 65, verso 18 en adelante del profeta Isaías. Ese tiempo va a ser un tiempo, o va a ser una era, una temporada de 1000 años. Y esa profecía es exclusiva para el pueblo de Israel. Eso no es una profecía dada a la humanidad, sino al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que todos los judíos, los israelitas, que sobrevivan el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación, de la que ya los profetas han hablado ampliamente también, los sobrevivientes, los judíos sobrevivientes o los israelitas sobrevivientes a ese tiempo de angustia de Jacob, como lo declara la Biblia, ellos pasarán de este tiempo que hemos vivido de la gracia, pasarán por la tribulación y la gran tribulación, y si sobreviven llegarán entonces a este tiempo de paz, a este tiempo de gozo, a este tiempo de alegría. Pero son los israelitas sobrevivientes, para ellos es esa palabra. Cuando ese tiempo comience, la población mundial, según dice la Biblia, habrá sido diezmada a un extremo inmenso. No habrá la cantidad de habitantes que hay hoy. No habrá ni siquiera la mitad de la población mundial.
no habrá ni siquiera la tercera parte de la población mundial. El mundo, la planeta Tierra, para ese tiempo, cuando comienza ese espacio, ese milenio, cuando Cristo vuelva, la población de la Tierra habrá sido reducida de manera dramática por causa de los juicios de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, para tratar de colocar las cosas en escala, en contexto, en el caso de Colombia, que tenemos cerca de 50 millones de habitantes en todo el país, en Colombia, si los 50 millones de habitantes entraran hoy a ese proceso, o entráramos hoy a ese tiempo de tribulación y gran tribulación, cuando la gran tribulación se acabe, habremos menos de 50.000 personas en este país. Entonces es más o menos para tener una idea de cuán dramática será la reducción de la población mundial. La gente habla y le tiene miedo del nuevo orden. Que el nuevo orden, que van a reducir la población mundial, que van a matar a la gente, que la vacuna, que no se vacunen, que se mueren. La reducción de la población mundial no se va a dar ni por la vacuna, no se va a dar por Bill Gates, no se va a dar por ningún movimiento Illuminati. La reducción de la población mundial se va a dar, según la Biblia, por los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Las plagas que van a derramar los cielos sobre esta tierra como juicios sobre las naciones que no quisieron recibir a Cristo. Y este juicio va, a la cabeza de este juicio, quien lo va a recibir de primera mano va a ser Israel. Entonces Dios juzgará a Israel, será el tiempo de la angustia de Jacob, pero los que sobrevivan a ese juicio y a esa pasada por el fuego, por el crisol, de la que habla Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, donde serán probados por 10 días, cuando termine esa tribulación, los sobrevivientes llegarán a este tiempo, y entonces sobre ellos, sobre los escogidos, por eso el profeta Isaías dice, para mis escogidos, al final, sobre los escogidos, que es Israel, los sobrevivientes de Israel, Dios va a añadir, según la profecía, Dios les va a dar a esta población remanente judía, les va a dar largura de años, al punto que compara la edad que tendrán los israelitas con la edad de los árboles. Imagínense, un árbol ¿cuánto vive? Un árbol puede vivir miles de años si quiere. Después que no lo talen, después que no se enferme, que no se queme, un árbol puede vivir miles de años. Entonces, Dios añadirá largura de días al pueblo de Israel, y estos sobrevivientes lógicamente se casarán con las mujeres, y los hombres con las mujeres con los hombres se casarán y tendrán procreación, o sea, procrearán, tendrán hijos. Estos niños, el que muera joven morirá de 100 años, imagínense, según dice la Biblia. Y si muere antes, será tenido y será mencionado que ese niño estaba maldito porque se murió antes de tiempo. Entonces habrá un tiempo muy especial, se entiende que por 1000 años, en donde Jesús reinará y regirá a todas las naciones con vara de hierro, e Israel tendrá la capacidad sobrenatural de sobrevivir los tiempos, de pasar siglos con vida, sin fallecer, sin morir. Dios les va a dar eso, pero esa profecía está enfocada única y exclusivamente a Israel. La iglesia no tendrá parte en esa, digamos, en esa bendición de poder vivir muchos años en la tierra, de tener hijos. La iglesia no. ¿Por qué? Porque sencillamente ya la iglesia no hace parte de la humanidad en ese tiempo. La iglesia ya habrá sido transformada, ya la iglesia habrá sido recibida por el Señor y habrá recibido al Señor en el aire, según dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 al 19. Ya la iglesia habrá recibido al Señor en el aire. Los muertos en Cristo habrán resucitado a una vida eterna en un cuerpo incorruptible, en la que ya no seremos parte de esta naturaleza que produce hijos, que procrea biológicamente. Ya la iglesia no tendrá un cuerpo biológico para reproducirse y tener hijos. La iglesia simplemente será la esposa del Cordero y estará con él reinando también. Entonces,
Lo importante de esto, hermano Wilman, gracias por tu pregunta, es entender que esta profecía no está dada al pueblo de Dios que ha creído en Cristo, a la iglesia, sino que está dada a sus escogidos, al pueblo de Dios que es Israel, a los sobrevivientes del juicio, de la tribulación y de la gran tribulación, y lógicamente a los sobrevivientes posteriormente a la guerra del Armagedón. Entonces los judíos que sobrevivan, los israelitas que sobrevivan, que pasen este tiempo y lleguen con vida hasta el día de la venida visible de Cristo, ellos entrarán en este tiempo en donde se casarán, procrearán, se multiplicarán y vivirán siglos en esta tierra. Ahí el león y el cordero jugarán, el niño jugará con la serpiente, Dios quitará la fiereza del mundo animal, porque será una recreación mundial del paraíso. Así como Adán y Eva vivían en el huerto, en Edén, así será ese tiempo. Será un tiempo en donde Dios mostrará su gloria, su poder y su gracia. Y eso es lo que aparece ahí en Isaías 65, 18. Con eso doy respuesta a tu pregunta, mi hermano Wilman. Gracias por haberla hecho. Y si tienen algo, los hermanos que están en sintonía, que comentar, que añadir, que agregar, algo para enriquecer o para debatir, si crees que lo que he dicho no es así, te invito para que hagas el comentario y pues estamos ahí entonces interactuando. Muchas gracias. Ana Mil Núñez y Sandra Blanco también se unieron y te mandan saludos. Buenas noches. Okay. Y Alex Pérez tiene una pregunta. Dice: apóstol, ¿qué significado tiene la palabra estigma? Y si en verdad existen personas que hayan padecido esto. Gracias, Dios lo bendiga. Bueno, hermano Alex, la pregunta está fuera del contexto bíblico. La intención del programa es de frente a la Biblia. Entonces, las preguntas que necesito responder y que debemos responder en el programa son preguntas referentes a la Escritura. ¿Qué está en la Escritura? Fuera de la Escritura hay cualquier cantidad de cosas y solamente podríamos especular y solamente podríamos opinar, pero realmente no es el tema del programa. Reitero, el programa es de frente a la Biblia. Si lo que me estás preguntando está en la Biblia, dime, pastor, o hermano, o apóstol, no sé. En tal versículo de la Biblia dice esto y esto y esto acerca de los estigmas. ¿Puede explicar eso? ¿Qué significa, por favor? Y entonces yo con gusto hago la explicación. Pero no voy a responderle la pregunta porque está fuera del contexto y fuera del formato del programa. En otra ocasión, con mucho gusto daré la respuesta. De pronto podemos anotarla para hacer un video extra de fuera del programa y subirlo al canal de YouTube donde podamos explicar el detalle, hacer una investigación de pronto un poquito más exhaustiva y presentar todas las evidencias que hay al respecto, pero hoy de frente a la Biblia solamente. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Dice, bueno, la pregunta es: ¿por qué Moisés rompió las tablas de la ley? ¿Y cómo sabemos que lo que se escribió después fue lo mismo que Dios escribió en las primeras? Sí. Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Por qué Moisés rompió las tablas de la ley? La Biblia no lo dice. La Biblia no dice por qué las rompió. No hay un verso bíblico, no hay una cita que diga que Dios le ordenó a Moisés tirar las tablas y romperlas. La Biblia no dice que se enojó de tal manera que por la rabia y la ira que sintió las estrelló. Pues no hay realmente una explicación divina y no hay una explicación literal del por qué él rompió las tablas. ¿Qué lo motivó? Al parecer la motivación de Moisés para romper las tablas de la ley fue la decepción que sintió cuando vio al pueblo desenfrenado en la celebración de fiestas a Dios adorando un ídolo. Al parecer la indignación de Moisés fue tan alta que se enojó quizá, o se indignó, o de pronto sintió que Israel no era digno de recibir la palabra del Señor por su pecado y terminó lanzando las tablas y rompiéndolas.
Ahora, según dice la Escritura, estas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Eso bien puede ser metafórico o pudo haber sido real. Dios descendió al monte, dice la Biblia que Dios descendió al monte Sinaí y que con su dedo escribió las tablas de la ley. Reitero, puede ser algo metafórico o puede ser solamente, o puede ser algo real. De cualquier manera, el hecho de que la Biblia diga que el dedo de Dios lo escribió, pues eso es lo que dice la Biblia. Especular si es metafórico o si fue literal, no está en nosotros especular eso. Tenemos que aceptar lo que está escrito y responderlo así, respaldarlo así. ¿Quién escribió las tablas de la ley? Las primeras, Dios. Punto. Cualquier persona diga, no, pero eso es en sentido figurado, porque sí, yo puedo especular lo que quiera, pero la Biblia dice que Dios las escribió. Ahora Moisés las rompe y la segunda pregunta es, ¿qué garantía tenemos de que lo que Moisés volvió a escribir él es exactamente igual o lo mismo a lo que escribió Dios? Pues realmente no hay una garantía, porque no tenemos las primeras. La única forma de verificar que lo que Moisés reescribió fuera exactamente igual a lo que Dios había escrito en las primeras, la única forma de hacerlo es teniendo las dos, y no tenemos ninguna, ni la primera ni la segunda. Entonces verificar que Moisés volvió a escribir exactamente lo mismo al pie de la letra es imposible. Solo se entiende, se puede entender, se especula, aquí sí hay una especulación de que Moisés lo hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos, verso 6. Vamos a mirar qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. La Biblia da testimonio de Moisés. Y el testimonio de Moisés es el siguiente. Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Pero Cristo como hijo sobre su casa. El 5, ahora el 5. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas. Entonces, la misma escritura testifica de que Moisés fue fiel en toda la casa como siervo. Entonces, ese verso, ese testimonio escritural que el Espíritu Santo da con respecto al servicio de Moisés, me saca de la especulación y me da una certeza. ¿Cuál es la certeza? De que Moisés, por ser fiel, tuvo que haber entonces escrito exactamente lo mismo que había escrito Dios en las primeras tablas. Y entonces eso es maravilloso, porque esa pregunta que queda abierta a alguien pensante que se atreva a preguntarlo, si no tuviéramos un verso que definiera a Moisés como un servidor de Dios fiel en toda su casa, estaríamos sin bases y sin argumentos bíblicos, y quedaría siempre el beneficio de la duda y la especulación abierta de que Moisés de pronto sí, de pronto no, lo hizo bien o quién sabe, pero cuando la Biblia dice que él fue fiel, quita cualquier manto de duda o cualquier intriga que se pudiera presentar en el pensamiento o en algún comentario al respecto del servicio de Moisés. Entonces, en lo tocante a su fidelidad, la Biblia lo deja muy en claro de que fue fiel en toda la casa de Dios. Amén. Alcira Isabel y Dueña Barraza comenta en Zacarías 2:9 se refiere al Mesías, pero no dice más. O sea, es un comentario. Un comentario. Zacarías 2:9 se refiere al Mesías. ¿Será del estigma? No sé. Lo hizo antes de responder esta última pregunta. No tengo idea. Miremos a ver. Recuerda que estamos en el programa número 36 de Frente a la Biblia, respondiendo preguntas, inquietudes, interrogantes que puedas tener al respecto de la Biblia, pero siempre tiene que ser dentro de la Escritura. Cualquier interrogante, cualquier pregunta que halles, alguna inquietud que tengas al respecto de un versículo, un pasaje, un libro de la Biblia, pues estamos hoy para
tratar de responderlas de manera libre, directa, sin sesgos, sin nada oculto. Zacarías 2:9 dice: Por tanto, mirad, yo agito mi mano contra ellos, y se convertirán en despojo para los que fueron sus esclavos. Entonces sabréis que Yahvé Sebaot me ha enviado. Pero No sé, tiene relación. no sé si es una pregunta o qué, no entiendo. Alex Pérez hace otra pregunta. Ok. Pide disculpas por la pregunta anterior. No, tranquilo. Y dice la pregunta: ¿cómo obtenemos sabiduría para que la palabra se quede grabada y la podamos dar a conocer a los demás? Gracias. ¿Cómo tengo sabiduría para que la palabra, me imagino que es para memorizarla, para memorizar la palabra del Señor y que quede grabada? Bueno, son dos cosas, hermanos, gracias por la pregunta. Dos cosas. La primera es la sabiduría. Y la Biblia dice que en Santiago, es el capítulo 3:15 de Santiago o de Jacobo, habla al respecto de la sabiduría, algo muy especial. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13 también se habla acerca de la sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Vamos a mirar. Santiago 3:15 dice, Jacobo 3:15: no es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Verso 17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Bueno, entonces aquí hay dos sabidurías, para aclarar un poco, para que las personas que de pronto no han leído esto en la Biblia me sepan a qué vamos. Hay dos sabidurías bíblicamente. La primera es la sabiduría humana. La sabiduría no es inteligencia, es otra cosa. Pero la sabiduría humana es el saber hacer las cosas con el conocimiento que tengo gracias a mi inteligencia. Esa sabiduría, según la Biblia, según Santiago o Jacobo, esa sabiduría humana es animal y diabólica. Es decir, viene contaminada porque es una sabiduría que se adquirió por el pecado. Por eso usted no lo sabía. La sabiduría humana se adquirió por el pecado del hombre. La palabra de Dios dice en Génesis que el Señor le prohibió a Adán el comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol es el árbol de la sabiduría humana. Dios le prohíbe comer el árbol de la ciencia, que es el árbol del conocimiento y del entendimiento de los misterios y todo lo demás, en lo que compete a la vida en este planeta, en la vida en este universo. Dios le prohíbe al hombre hacerlo, pero por el pecado, por la insinuación de la serpiente, el hombre termina haciéndose de la ciencia del bien y del mal, y esa ciencia otorgó al hombre el conocimiento para desarrollar cosas para lo bueno y para lo malo. El hecho de que esta sabiduría se adquirió por el pecado hace que todo lo que implique la sabiduría humana sea terrenal, animal y diabólico, según la Escritura. Pero hay otra sabiduría. ¿Cuál? La que Adán rechazó. Adán ya la tenía. Adán era sabio porque Dios lo hizo sabio. Adán era el mayordomo, el administrador de toda la creación, de toda la tierra. Tenía sabiduría, tenía capacidad sobrenatural, era una capacidad divina de parte de Dios. Él rechaza esa sabiduría para ganar la sabiduría de la ciencia, del bien y del mal. Esta sabiduría hoy los seres humanos no la tenemos. La de Dios tenemos la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Pero de Dios viene esa sabiduría. Y por eso el mismo Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin medida. ¿Cuál sabiduría le tengo que pedir a Dios, hermanos? La sabiduría que viene de Él. La sabiduría para conocerlo a Él, para lo que Él me quiera hablar, lo que Él me quiera enseñar, lo que Él me quiera decir, su guía, su consejo. Eso es lo que necesito de parte de Dios. Ahora, para memorizar la Biblia,
Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Porque la memoria es una capacidad humana, no es una capacidad espiritual, es una capacidad humana. ¿Cómo hago yo para memorizar algo? Pues estudiando. Tengo que estudiar. Así como me aprendo las tablas de multiplicar, así como me aprendo las divisiones y así como me aprendo todo lo demás, me aprendo una canción, me aprendo una película, la recuerdo porque la vi. Eso hace parte de la memoria y eso está en mi corazón, en mi mente, como ser humano que soy. ¿Cómo hago para memorizar la Biblia? Pues estudiándola todos los días, leyéndola todos los días y haciendo ejercicios de memorización de la Escritura. Entonces, mi recomendación para las personas que quieran memorizarse la Biblia, memorizar los versículos, es que comiencen un versículo a la vez. Comiencen a escribir planas. Es lo que yo hago. Cuando yo me quiero aprender un versículo bíblico, pues escribo la cita y escribo el verso una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que los memorice. Ya mi mente se hace fácil recordar los versos. Y eso no es algo que se hace hoy y no se vuelve a hacer. Es algo que se tiene que hacer todos los días. Todos los días debo leer la Escritura, todos los días debo memorizarla, todos los días debo repasarla. Y si la palabra de Dios permanece en mi boca, en mi mente, en mi corazón durante el día, como dice la Escritura que debo hacerlo, entonces el Espíritu Santo me va a recordar. Me va a recordar. ¿Qué me va a recordar? Lo que mi mente ya sabe. Y ese conocimiento en la mente, reitero, hermano Alex, se alcanza por el estudio. No va a pasar que yo me siente a orar a Dios y a ayunar y a vigilar y a orar y a humillarme a Dios para que Él meta los versículos bíblicos en mi cabeza y yo me los aprenda así, por arte de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no va a pasar a menos que Dios quiera hacer algo así. El camino verdadero que hay que recorrer para lograr esto es el estudio, el meditar, el esforzarse, el madrugar quizá, o el acostarse tarde, o el dedicarle al menos una hora al día al estudio de la Escritura, al estudio de la palabra, como dice la Escritura en Josué capítulo 1, en el versículo 7, cuando le da el consejo Moisés a Josué, versículos 7, 8 y 9, le dice, nunca se apartará, el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Entonces, eso quiere decir que el consejo de Moisés para Josué, para que el libro de la ley estuviera con él presente, era que siempre lo recitara, que siempre lo confesara, y que de día y de noche ese libro de la palabra de Dios fuera su pensamiento. Lastimosamente nosotros no hacemos eso. Nosotros de pronto nos acordamos de la Biblia o de pronto nos acordamos de la palabra de Dios en algún momento del día, en la noche, antes de irme a dormir, he hecho una leída, una repasada, pero durante todo el día, siendo honestos, nosotros no estamos en pos de meditar en la Escritura, de meditar en la palabra del Señor. Por lo tanto, es imposible que yo haga esto así, que no medite en la Escritura, que no la lea, que no la comparta, que no la confiese y que pues en 3 días pretenda que voy a recordar lo que no he leído, lo que no he estudiado y lo que no he meditado. Entonces la manera más bíblica, de frente a la Biblia, de memorizar, de tener las cosas claras de parte de la Biblia en mi corazón, en mi mente, es que nunca se aparte de mi boca, que de día y de noche medite en él. Entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús enseñó, que el discípulo permanece en la palabra del Señor, en sus palabras, y sus palabras permanecen en el discípulo. Entonces, para que la palabra de Dios pueda estar en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi boca, yo debo permanecer en ella. Es decir, tengo que dedicarle más tiempo a la lectura, a estudiar la Biblia, a escribirla, a compartirla, y en la medida que yo haga eso, entonces el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas que he aprendido. Hermano Alex, la diferencia entonces entre la sabiduría y la inteligencia es esa. Hay una sabiduría que es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la cual se recibió por medio del pecado. Hay una inteligencia que es la capacidad que Dios nos da para poder aprender y conocer las cosas
y ambas son de esta tierra, son naturales. Y hay una sabiduría divina que viene de Dios. La única que puedo usar para activar, digámoslo así, el recordatorio de la palabra y el poderla memorizar es mi inteligencia. La inteligencia que Dios me dio. Y tengo que esforzarme para poderlo hacer. Si yo me esfuerzo con la inteligencia que Dios me ha dado para memorizar la Escritura, entonces su sabiduría divina fluirá por su Espíritu Santo para recordarme la palabra y para enseñarme por su consejo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero entonces, reitero, y para terminar, como no lo hago, cuando me enfrento a un problema, no tengo el consejo de Dios porque no lo he leído, porque no lo he meditado, porque no lo he escuchado, y entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo no me va a recordar nada, el Espíritu Santo no me va a advertir el peligro, el Espíritu Santo no me va a mostrar que estoy dando un paso en falso, porque sencillamente estoy perdido, estoy lejos de la palabra del Señor. Pero si yo permanezco en la palabra del Señor, en el momento que yo vaya a tomar una decisión o que decida hacer algo y está por fuera del consejo de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a recordar la palabra del Señor, que has meditado en ella, que la has guardado en tu corazón, te la va a recordar y te va a decir, no lo hagas, espera, detente, o te va a decir, dale, corre ahora porque este es el momento. Entonces, esa sabiduría, que es el fluir del conocimiento de Dios en la manera práctica, en lo que tengo que hacer, la sabiduría que viene de arriba, necesita que en mí esté la palabra. Y para que la palabra esté en mí, debo estudiarla, meditarla, leerla y confesarla. Si hago esto, habrá una gran bendición en mi vida siempre. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder aclarar esto. No sé si hay alguna otra inquietud. Alcira Lidueña escribe que lo que quería con la cita de Zacarías es saber si se refiere al Mesías. Bueno, antes de responder, me gustaría preguntarle por qué piensa que se refiere al Mesías. ¿O a qué se refiere? Por eso, si en algún momento en la lectura, hermana Alcira, sospechas que se refiere al Mesías, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves en ese versículo? Vamos a hacer esa contrapregunta. ¿Qué ves en el versículo para sospechar que puede ser el Mesías? Si me puedes responder eso, seguimos adelante. ¿Qué sospechas o por qué te imaginas que se refiere al Mesías? ¿Por qué? Vamos a continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? Sandra Blanco comenta: Pastor, en Esdras capítulo 9 y 10 habla del yugo desigual y cómo Dios estaba airado por este motivo. ¿A ellos les tocó dejar a su esposa e hijos por esta situación? Vamos a leer. Son 2 capítulos. Son 2 capítulos. Sería bueno, hermana Sandra, que fueras más específica en qué parte exacta de los 2 capítulos se menciona que tuvieron que dejar a sus esposas. Me gustaría que me fueras específica, porque no tenemos tiempo para leer 2 capítulos del profeta Oseas. Dime exactamente en qué versículo de la palabra dice que ellos dejaron a sus esposas y a sus hijos por el yugo desigual. Entonces, para justificar la pregunta, por favor. ¿Hay alguna otra? Mientras que mi hermana nos ayuda con eso y nos da la cita exacta en donde hable de el abandono del hogar. Estamos en el capítulo 36, episodio 36 de Frente a la Biblia. Estamos todos los sábados a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9 aproximadamente. Estamos durante una hora tratando de responder a tus preguntas de frente a la palabra del Señor, de frente a la Escritura. Alcira comenta con respecto a la pregunta del hermano Alex. Dice, la Biblia, nos dice que si alguno está falto de sabiduría, la pida a Dios, que Él la da en abundancia. Amén. Y no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, me gustaría, hermana Sandra,
por favor que me especifiques en qué verso del capítulo 9 y del capítulo 10 está tu pregunta. Dame exactamente el lugar para poderlo leer. Reitero, no tenemos tiempo para leer 2 capítulos enteros para buscar a qué te refieres. Dinos exactamente dónde está y con gusto lo leemos para poderlo responder. ¿Qué hora es ya? 9:50. ¿9:50 o 8:50? 8:50. 8:50. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos en la transmisión del programa de esta noche. Te invito para que hagas tu pregunta, para que nos comentes si tienes alguna interrogante, alguna inquietud al respecto de la palabra de Dios, al respecto de algún verso, algo que desees aclarar, saber, despejar o debatir al respecto de la escritura. Te invito para que nos hagas las preguntas, te invito para que participes en esta noche y podamos desarrollar el tema que propongas en tu pregunta. Comparte este video, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu perfil, invita a tus amigos, a tus contactos para que vengan y puedan participar con nosotros también en la emisión de este programa. ¿No tenemos más preguntas? ¿Nadie más ha escrito nada? Bueno, entonces mientras que alguien escribe, quiero recordarles a todos los amigos que en el mes de septiembre estaremos llevando un seminario especial acerca de los tiempos finales y del Apocalipsis. Con nosotros va a estar un amigo, misionero y pastor invitado de el Medio Oriente. Él es australiano, pero vive en los Emiratos Árabes, Dubái, y él es maestro de la escritura y está especializado en las enseñanzas y en las explicaciones del Apocalipsis, de las profecías de Daniel, de todas las profecías mesiánicas, y él estará con nosotros como invitado especial durante el mes de septiembre. Entonces, en esta semana estaré publicando aquí en la página todos los detalles para que puedas participar, para que puedas entrar. Estaremos haciendo la parte de la emisión en directo. Estaremos en una sala, lo más probable es que estemos en Zoom, en la sala en Zoom. Tendremos un grupo en Telegram en donde estará abierto para todas las personas que quieran entrar a recibir el seminario. Podrán entrar a este grupo en Telegram, podrán participar, podrán comentar, podrán preguntar, podrán hacer todo esto. Y tendremos un grupo especial de amigos a través de Zoom que estarán con nosotros durante la emisión del seminario. El seminario se va a hacer en tiempo real desde Dubái o desde Australia, conectados con Colombia, y estaremos haciendo la traducción simultánea del inglés al español para que todos podamos recibir el compartir de esta enseñanza que estaremos llevando durante todo el mes de septiembre. Un seminario completo, y se estará transmitiendo en directo, en vivo, todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Todos los domingos a partir de las 3 de la tarde en el mes de septiembre. Tiempos finales y Apocalipsis. En septiembre estará acompañándonos nuestro amigo Mike Corey. Mike Corey desde Emiratos Árabes Unidos, con una enseñanza especial acerca de la escatología, acerca de las profecías mesiánicas, acerca de Daniel, acerca de Zacarías y Apocalipsis. Así que los invito para que estén atentos. En esta semana daré los detalles, los links para que se suscriban, para que estén allí, puedan entrar a la sala, para que puedan hacer preguntas en la sala, para que puedan también participar en vivo con las preguntas, y para que puedan también entrar al grupo en Telegram, en donde van a poder participar, comentar y compartir con todos sus amigos, con sus contactos, los temas que se van a estar exponiendo en este seminario especial que estaremos llevando a cabo en el mes de septiembre. Ya en unos 15 días más o menos estaremos comenzando con la producción de este seminario, que se hará en vivo. Así que los invito, vaya diciéndole a sus amigos, vaya diciéndole a sus pastores, vayan diciéndole a sus hermanos en la iglesia que tendremos este seminario el próximo mes de septiembre a partir de las 3 de la tarde los días domingos. Un seminario especial de cuatro sesiones el domingo,
para que todos participen, para que puedas estar allí. Así que durante esta semana estate pasando por la página, revisando las redes sociales, porque estaremos haciendo la publicidad y estaremos dando las indicaciones para que todos puedan participar. Tiempos finales y Apocalipsis con Mike Corey desde los Emiratos Árabes Unidos. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos comentarios? Sandra comenta que es el capítulo 10, verso 19. Vamos a leer entonces. Gracias, hermana Sandra, capítulo 10, verso 19. ¿Qué dice? Dice: y estuvieron de acuerdo en expulsar a sus mujeres, y por ser culpables ofrecieron un carnero del rebaño por su delito. Okay. ¿Por qué expulsaron a las mujeres? Es la pregunta. Me imagino que la hermana Sandra ya sabe por qué las expulsaron. Ahí hay una situación que se presenta y es particularmente por el yugo desigual. En la Biblia el yugo desigual de manera específica para Israel siempre se presenta en el ámbito de conseguir mujeres extranjeras, mujeres que no pertenecieran al pueblo judío. Entonces, cuando los israelitas conseguían mujeres de otras naciones, se presentaba un problema de yugo desigual que para Dios era muy delicado. Dios les ordenó desde el principio que no se mezclaran con los otros pueblos, que no se mezclaran con las otras naciones, que no tuvieran relaciones con mujeres extranjeras, porque el relacionarse de manera íntima, de manera sentimental con mujeres que no fueran del pueblo de Dios, iba a traer un problema de decadencia espiritual, toda vez que estas mujeres iban a estar acostumbradas a ritos y a dioses ajenos al Dios de Israel. Iban a ser mujeres paganas, mujeres idólatras, mujeres con valores diferentes y mujeres con creencias distintas, con costumbres muy aparte de Israel. Israel era una nación santa. Santa no porque no se equivocara o porque no pecara, era santa porque había sido apartada por Dios para él. Eso es lo que significa santo, ser apartado, ser reservado. Entonces Israel, siendo una nación santa, no podía, por ordenanza divina, mezclarse con mujeres de otras naciones. En el momento que viene la reprensión de parte del Señor por causa del yugo desigual que había, esto se presentó en varias oportunidades en el pueblo de Israel, salvo el caso de la casi aniquilación de la tribu de Benjamín en los tiempos de los jueces, cuando la tribu de Benjamín casi es erradicada de la faz de la tierra por los mismos israelitas, salvo ese caso en donde Dios ordenó a que consiguieran mujeres, las que encontraran por ahí, no importara que fueran de otro pueblo, y estuvieran con ellas para que la tribu de Benjamín no desapareciera. Salvo ese caso, todos los demás casos Dios siempre prohíbe la recreación, el matrimonio, la amistad y la sexualidad con mujeres extranjeras en Israel. Una ordenanza que Dios le dio al hombre, a los hombres, para que no se relacionaran con mujeres extranjeras. Entonces, si el caso del profeta Oseas está enmarcado dentro de esa ordenanza, entonces los hombres lo que hicieron al despedir a las mujeres no es pecado, porque están al contrario, en su arrepentimiento están volviendo a la senda de la cual se apartaron. ¿De qué senda se apartaron? De la ordenanza de Dios. No estés con mujeres extranjeras. Si ellos desobedecieron a Dios y se fueron con mujeres extranjeras, el dejarlas para recapitular, para volver atrás, para arrepentirse y entrar en la obediencia con Dios, el dejarlas a ellas no se considera entonces abandono de hogar, no se considera pecado, sino realmente se considera, dentro del marco teológico y dentro del marco legal judío, en esa época se considera un acto de obediencia y un acto de honra a Dios y un acto de arrepentimiento genuino al dejar el motivo del pecado atrás y volver a la senda de Dios, a seguir las ordenanzas del Altísimo. Esa es la respuesta, hermana Sandra. Gracias por tu pregunta. ¿Hay algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta extra? Bueno, amigos, entonces así, con esta respuesta a la pregunta de mi hermana Sandra, llegamos al final de una emisión más, capítulo 36 de Frente a la Biblia.